explicándoles la actividad diagnóstica de la semana de la semana 1 del 8 al 12 de febrero. En esta actividad, la idea es que yo pueda verificar cómo está su nivel de lectura. En el grado tercero, los niños deben manejar un nivel de lectura básico que incluye una agilidad, que incluye una capacidad de comprensión lectora. En esta actividad vamos a observar unas imágenes de cuentos maravillosos. Aquí están estas imágenes. De esas imágenes, ustedes van a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué personajes observas? ¿Qué tienen en común ellos? O sea, ¿en qué se parecen esas imágenes? Común significa en qué se parecen. He leído narraciones en las cuales aparezcan personajes como estos. ¿Ustedes han leído algún cuento, alguna historia, han visto alguna película donde aparezcan esos personajes? Ahí lo comentan. ¿Recuerdo alguna narración en la que uno de esos personajes fuera una princesa? ¿Cuál? ¿Dónde se desarrolla esa narración? ¿Quiénes eran los demás personajes? Ilustro mi trabajo con un hermoso dibujo y escribo la enseñanza que me deja. Si ustedes recuerdan una historia donde alguno de estos personajes fuera el protagonista, por una princesa, por ejemplo, ahí vemos a Cenicienta, Rapunzel, la Sirenita. Si ustedes recuerdan alguna de esas historias, estas preguntas que están aquí, ¿dónde se desarrolla la narración? Por ejemplo, la Sirenita, si es en una parte en el mar, una parte en el castillo del príncipe. ¿Quiénes eran los demás personajes? En la Sirenita, además de la Sirenita, estaba el príncipe, estaba la bruja, estaba el papá de la Sirenita y las hermanas, etcétera, etcétera. Luego van a hacer un dibujo de esa narración que escogieron, un dibujo bien hermoso, y escribir la enseñanza que les deja. Toda historia tiene alguna enseñanza. Ustedes van a mirar cuál es esa enseñanza que les deja la historia. Luego vamos a hacer la lectura que se titula Rufo y Topete. Hacemos una lectura concienzuda, si hay que leer 1, 2, 3 veces, vamos a leerla. Miren que tiene 4 párrafos, no es tan larga. Después, cuando terminen de leer la lectura, aquí en este cuadro dice el título del cuento, vamos a colocar el título. El autor, que es esta misma persona que está aquí abajo, Lolo Rico y Carlos Fabrietti, son 2 autores. Esos nombres los colocan aquí. ¿Quiénes son los personajes principales, que son los que resaltan más en la historia? Si hay otros personajes que también aparecen, pero que no son tan importantes. El lugar donde se desarrolla la acción y la enseñanza. Aquí están los tres personajes que aparecen en la historia de Rufo y Topete. Y aquí están para que ustedes escriban el nombre según la historia. ¿Quién es este? ¿Quién es este personaje y quién es este personaje? Luego, vamos a pienso y contesto. ¿Cuál era el problema que tenían Rufo y Topete? Eso lo vamos a sacar de la historia. ¿Y cómo se resolvió el problema que ellos tenían? Escribo 2 características de Rufo y 2 características de Topete. ¿Cómo era Rufo? Si las características de una persona pueden ser físicas y pueden ser de comportamiento. Entonces van a escribir 2 y 2. Por ejemplo, unas características de Shakira. Es buena bailarina. Es bailarina, excelente bailarina. O sea, son cosas que los caracterizan o que son especiales en ellos. Y luego vamos a completar esta historia clínica. ¿Quién fue al médico? ¿Por qué fue al médico? ¿Qué le dijo el médico que tenía? ¿Y qué le mandó el médico? Por último, vamos a hacer la pregunta 4, 5 y 6, donde ustedes hay una pregunta y varias opciones de respuesta. Ustedes deben escoger cuál es la respuesta correcta teniendo en cuenta la lectura. En conclusión, es esta la actividad en forma general. Si tienen alguna duda específica, bueno, ahí estaré yo para colaborarles. Espero que les vaya bien con esta lectura. Si su lectura es lenta, no importa, siga practicando, que leyendo es que aprendemos a mejorar todos los procesos de lectura. Hay que ir con práctica que ustedes van a mejorar. Muchas gracias y nos vemos.